Bien, vamos entonces a continuar nuestra clase, el don de palabra de sabiduría, y primero vamos a recordar lo que es el don de palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia. ¿Se acuerdan qué cosa es el don de palabra de ciencia? ¿Qué dicen? El don de palabra de ciencia. ¿Qué es? Es tener información de parte de Papá Dios para que hacia sobre el presente y el pasado, ¿verdad? Sobre el presente y el pasado, ¿no? De lo que está pasando. Papá Dios nos dice algo de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Yo me acuerdo que en cierta ocasión yo estaba por Puente Nuevo, yendo hacia Ate. Bueno, y antes de llegar a Puente Nuevo en el colectivo pequeño bus, me acuerdo que Papá Dios me decía, ve a tu sobrina Cintia, está teniendo un problema. Entonces bajé de la minivan, Torrio Agüero, fui al colegio El Sembrador, me parece que así se llamaba esos tiempos. Llegué, toqué la puerta y justo era salida, ¿no? Era la 1. Dije, de paso voy a aprovechar de ir a la casa a almorzar. Y resulta que Cintia había tenido problemas en el salón con una compañera. Y llegué y me acuerdo que le dije, hija, aquí estoy, ¿ya? ¿Todo bien? Sí, papá, tío, ya estoy organizando, estoy coordinando, ya. Ok, aquí estoy para cualquier cosa que tú veas conveniente, aquí estoy, ¿no? Pero durante el camino para allá me empecé a orar en lenguas, bueno, para que Papá Dios pueda guiarla a ella y pueda saber cómo conllevar su situación o su problema. Así que llegando, pues, llegué a un buen momento donde ya ella estaba resolviendo con una compañerita por lo que estaban pasando. Y entonces es una forma como Papá Dios nos avisa sobre una situación, ¿no? Sobre un momento. Eso es la palabra de ciencia. Y hemos visto que varios puntos con respecto a ello. Hemos visto, número 1, que el don de la palabra de ciencia se manifiesta a través de visiones, ¿no? Uno está trabajando, estudiando, orando y ¡fum! Aparece una visión que solamente tú lo puedes ver. De repente algo interior, algo en tu interior que tú estás sintiendo algo. Entonces vemos que la palabra de ciencia viene por medio de una visión, como el caso del apóstol Juan. Él estaba en la isla de Patmos, ¿no? Y supo cómo estaban las 7 iglesias, cómo estaba Éfeso, cómo estaba la iglesia de Esmirna y cómo estaban las demás iglesias. Y él dijo, el Señor me dice que te diga lo siguiente, has dejado tu primer amor, vuelve a lo que hacías antes. Y él estaba encerrado en una isla donde la separación, no había internet, no había celular. Así que ¿cómo supo él cómo se encontraban las iglesias? El Espíritu Santo le dijo a él cómo se sentía. Es por eso que debemos estar alertas, ¿no? Papá Dios, háblame, aquí estoy. Hoy día es lunes, hoy día es martes, aquí estoy trabajando, haciendo mis cosas, limpiando, estudiando, pero háblame, aquí estoy, ¿no? Y otra visión que vimos en Hechos 9, 10, 12 dice la visión de Ananías y de Saulo, ¿no? La visión de Ananías y Saulo. En esta visión el Señor le dijo a Ananías que fuera a cierta casa a orar por Saulo y al mismo tiempo le dijo a Saulo, Saulo, va a venir un hombre llamado Ananías, un discípulo, y va a orar por ti y tú vas a recuperar tu vista, ¿no? Entonces Papá Dios le dio la información a los dos. Le dijo a Ananías, en la calle a la derecha, en la casa de tal hombre está Saulo. Le dio una información del momento, del presente. Ora por él, ¿no? Y también vimos la visión de Pedro y los gentiles en Hechos 10, 9, 20. Hemos visto de que Pedro estaba orando y Dios le dice, le manda una visión, le explica sobre el tema de que no condene lo que Papá Dios está purificando, que serían los gentiles. Y le dice, ahora mismo en la puerta hay 3 hombres que te están buscando, Pedro. Debes ir con ellos a la casa de otro hombre para predicarles. Y estos hombres eran gentiles, no eran judíos. Recordemos que Pedro, como judío, pensaba que él no debía juntarse con los gentiles porque eran cerdos, eran personas sin pacto con Dios. Así que Dios, su palabra dice, no te sientes con sillas de escarnecedores, sillas de no gentiles. Entonces yo me encierro en lo que Dios me dijo, pero
Papá Dios, menos mal que le aclaró un tiempito antes de que no llames inmundo lo que yo estoy purificando. No, o sea, ábrete, ¿no? Entonces papá Dios le dice, te buscan tres hombres, ve con ellos. Así que vemos que en la visión recibe la información y también hemos visto que la palabra de ciencia también se recibe por medio de revelación interior, ¿verdad? En este caso vimos a Jesús que conversó con la mujer samaritana en Juan 4, ¿no? Y le dice, mujer, bien has dicho de que no tienes marido, porque has tenido, ¿cuántos maridos? 5 maridos, ¿no? 5 maridos, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Así que Jesús recibió una revelación del presente y del pasado, ¿no? Y lo bonito es que Jesús nunca la condenó, ¿no? O sea, los dones que papá Dios nos da no es para condenar, sino que te digo esto para que sepas de que estás hablando con la salvación o con la verdad y que debes recibir la salvación que yo quiero darte, porque Jesús le dijo, yo tengo el agua que si pruebas nunca dejarás de ser saciada, nunca buscarás en otra parte. Y como todas las damas buscan amor, entonces Jesús dice, hey, aquí está el agua que te va a saciar, que siempre te va a saciar. Amén. Entonces vemos esto y finalmente hemos visto en el punto 3 de que la palabra de ciencia no viene por una larga experiencia con Dios, sino que viene porque tú deseas, tú anhelas escuchar su voz. Papá Dios, háblame, guíame, dirígeme por medio de tu palabra. Y hemos visto el caso de Samuel. En 1 Samuel 3 hemos visto el pequeño Samuel que Dios le dice, Samuel, Samuel. Y él, después de su experiencia de ver esa voz y se da cuenta por medio de Eli que es Dios, le dice, aquí estoy, Dios. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, voy a traer juicio sobre la casa de Eli, sobre sus hijos, porque están haciendo cosas muy malas, terribles, y ellos no cambian, no restauran nada, no dejan de hacerlo, están por mucho tiempo haciéndolo. Y Dios le presentó a Samuel su plan. Amén. Entonces, la palabra de ciencia es la información que papá Dios nos da a nosotros para nuestra protección, para poder cuidarnos, para poder bendecir a la gente que nos rodea, que son asuntos del presente o del pasado. Ahora vamos a ver el punto 2, que es el don de palabra de sabiduría. Amén. Y vamos a ver ahí lo siguiente, que es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de hechos en la mente de Dios con respecto al futuro. Amén. Lo vamos a ver aquí. Es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo nos revela a nosotros los hechos que están en la mente de Dios, planes en la mente de Dios, propósitos en la mente de Dios, pero con respecto al futuro. ¿Ok? Y vamos a ver el punto número 1 es diferencia entre el don de profecía y el don de palabra de sabiduría. Porque recordemos que las palabras de sabiduría son información con respecto al futuro, de lo que va a pasar. Y a veces la gente lo llama, eso es profecía, ¿no? Las cosas del futuro, ¿no? Pero en realidad la información que papá Dios nos da con respecto al futuro no es profecía, es palabra de sabiduría. Una palabra de la sabiduría completa que papá Dios tiene en su mente, en su corazón. Vamos a ver en 1 Corintios 14:3. Entonces vemos que la profecía habla del futuro o habla de la edificación. ¿Qué más? Exhortación. ¿Y qué más? Consolación. Cuando uno agarra la palabra de Dios y anima a la iglesia, inspira a la iglesia, consuela a la iglesia, a los hermanos, los exhorta, los edifica, eso es el don de profecía. Amén. Recordemos que 1 Corintios 14 está hablando de la profecía. 1 Corintios 14. Dice, sigue el amor y procura los dones espirituales. Dice dones espirituales. El 13 habla de los dones exactamente, pero el 14 también habla de los dones. Dice, pero sobre todo que profetices. O sea, que profetices. O sea, anhela los dones, ¿no? Pero sobre todo esos dones, anhela el que profetiza. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas la palabra de Dios, estás profetizando, estás consolando, estás edificando, estás exhortando. Exhortando es animar. No es gritar, es animar. No, la palabra exhortar. Dice,
Porque el que habla en lenguas, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3, pero el que profetiza, ¿habla a quién? A los hombres. ¿Para qué? Edificación, no para condenación, para exhortación, no para destrucción. Dice para consolación también, no dice para cosas, hacerlos sentir culpables o malos. 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. 5, así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que el intérprete que hable en lenguas para que la iglesia reciba edificación, ¿no? Es decir, anhelemos los dones, pero anhelemos profetizar, es decir, predicar la palabra para edificar, para consolar y para exhortar. Amén. Eso debemos anhelar. Muy bien, eso quería recordarle. Que entonces hay una diferencia. El don de profecía es exhortar, ¿qué más? Edificar y consolar. Mientras que el don de palabra de sabiduría es información sobre el futuro. Amén. Esas son cosas diferentes. También la Biblia en Santiago 1.5, vamos a leer ahí, Santiago 1.5, habla acerca de la sabiduría, pero no habla del don de sabiduría. Habla de la sabiduría normal que tú consigues cuando lees la Biblia, la palabra de Dios, lees los libros cristianos. Y si alguno de ustedes tiene falta, ¿no?, de sabiduría, pídala a papá Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. No nos dice, no, pero recuerda que la vez pasada te di y no hiciste caso, mi consejo por la palabra de Dios, y ahora no te voy a dar, ¿no? Él no es así, ¿verdad? Él siempre nos ama. Y por eso, ¿quién somos nosotros para no seguir aconsejando a las personas que seguimos aconsejando y no cumplen nuestros consejos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para poder condenarlos, no? Papá Dios, si nos trata así con amor, igual también nosotros con mucho amor. Amén. Entonces, este tipo de sabiduría que vemos en Santiago habla de la sabiduría que ganamos cuando leemos la palabra de Papá Dios. Es por eso que es importante que leamos la palabra de Dios y leamos los libros que estamos obteniendo en la iglesia. Amén. No basta solamente un domingo o un miércoles, sino que debe ser continuo. Amén. Vamos a ver el punto número 2. Dice, el don de palabra de sabiduría puede venir de muchas formas. El don de palabra de sabiduría puede venir de muchas formas. Puede ser dada por una voz audible, no una voz interior, también por una visión, puede ser también por un sueño, también a través de un don vocal profético, o a través de lenguas o la interpretación de estas lenguas. Papá Dios nos puede dar la información de algo, del futuro, por medio de estas formas, de estas maneras. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era muy jovencito, Papá Dios muchas veces me daba información de mi futuro, ¿no? Hay momentos que Papá Dios nos da la información del futuro, como un viaje futuro, ¿no? Siempre, a todos, en algún momento, nos da información del futuro, ¿no? Y me acuerdo que en mi sueño que tuve fue que yo vivía en un cuarto cerca a un estrado, muy bonito, con sus alfombras, y ahí estaba yo en un cuarto estudiando. Las paredes eran como biblioteca, puros libros, y de las paredes salían hacia mi cuarto llenando de agua. Y Papá Dios me decía, yo te voy a entrenar para que estés adelante, dirigir, guiar. Y el segundo sueño pegado a eso se vio como una especie de tribuna de personas con sus banderitas, esas banderitas así, gritando. Y Papá Dios me decía, te voy a entrenar para poder alcanzar a estas generaciones que vienen. Entonces yo sabía desde ahí que Papá me estaba despertando esos deseos, ¿no? Porque su palabra dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Él pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Y vamos a ver ahorita ejemplos, como por ejemplo la vida de José. Génesis 37, vamos a leer Génesis 37, todos con sus Biblias, Génesis 37 del 5 al 11. Amén. Génesis 37 del 5 al 11. Vamos a ver a José que tiene sueño y ese sueño le habla sobre su futuro.
A ver, ¿qué les parece si desde el 1, para poder entender por qué le tenían bronca a José, ¿no? Desde el 1, ¿no? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, es decir, Israel, ¿no? Jacob, pero después Israel. José, siendo de edad de 17 años, o sea, un adolescente, ya para ser adulto, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos, era chismoso, ¿no? Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez, ¿no? El último, siempre el engreído, ¿no? La mayoría. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, Israel o Jacob se había vuelto muy permisivo, muy con el menor, ¿no? En vez de hacerlo con todos, ¿no? Y 5 dice, y soñó José un sueño, y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, ¿no? Manojos. Y he aquí que mi manojo se levantaba, paradito, estaba derecho, y vuestros manojos de ustedes estaban alrededor y se inclinaban. Los 11 manojos se inclinaban ante el manojo de José, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué cosa? Nos vamos a arrodillar ante ti. Se molestaban, ¿verdad? Sus hermanos, ¿no? Y dice, y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Pues sí, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando después José creció y fue el vicepresidente de Egipto y había hambruna en todos los países, y en el país que estaban sus hermanos de José hubo hambruna, así que tuvieron que venir ante José, ante Egipto para comprar comida, y se arrodillaron ante el rey. En este caso era José, ¿verdad? Se arrodillaron, ¿no? Se cumplió, ¿no? Y se cumplió de que José llegaría a un lugar de liderazgo para poder servir y ayudar, y ellos a unirse a ese liderazgo para poder ayudar. Porque a pesar de la hambruna, la familia de José, sus hermanos, prosperaban ahí. Y dice, le respondieron, ¿acaso reinaremos sobre ti, sobre nosotros? Y le aborrecieron más aún. El versículo 9 dice, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, 11 estrellas se inclinaban a mí. El sol y la luna también se inclinaban ante José, es decir, su papá y su mamá, ¿no? Y el versículo 10, y le contó a sus padres y sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba. Renegó de repente un momento, ¿cómo es posible que tú puedas gobernar o liderar sobre mí? Pero después se ponían a pensar, a meditar. Es decir, a veces hay cosas que papá Dios nos dice, nos muestra, nos incomoda, ¿no? Pero qué bueno es que meditemos mejor, nos callamos, meditemos, y papá Dios nos va haciendo entender. De repente dejar algo que no nos guste, o que nos guste al principio, pero después vemos que no es beneficioso para mí esto o lo otro. Amén. Entonces vemos que José recibió una palabra de sabiduría por medio de este sueño, y papá Dios le comentó el plan que tenía para su vida, el plan que Dios tenía para él. Amén. Otro ejemplo está en Éxodo 34. Vamos a leerlo rápidamente. Éxodo 34, versículos 27 y 29. Es el ejemplo de Moisés. Éxodo 34. Moisés recibió la revelación de la ley con una voz audible. Amén. Moisés recibió una palabra de sabiduría con una voz audible. Dice así en Éxodo 34, versículos 27 y 29. También todos vamos a leerlo en sus Biblias virtuales. Éxodo 34, 27 y 29 dice así. Y Jehová dijo a Moisés, Jehová dijo con una voz audible, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él sostuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
Es decir, Dios le habló a Moisés y Moisés también le habló a él. Voz audible, ¿no? Dios le dio información de las tablas y también otras cosas más con respecto al futuro de Israel. Amén. Entonces el don de palabra de sabiduría puede venir de muchas formas. Vamos a ver otro más. En Hechos capítulo 11 vamos a ver al profeta Agabo, quien profetizó que vendría sequía y la gente le creyó porque era un hombre íntegro que tenía un ministerio realmente comprobado. Hechos capítulo 11, versículos 28 al 30. Vamos a leerlo del 28 al 30. Dice así: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu de Dios que vendría una gran hambre en toda ¿qué? En toda la tierra habitada, ¿no? Y recordemos que la palabra tierra pues no significa pues todo el mundo, ¿no? Sino que en todo ese momento, en toda esa ciudad que ellos conocían, ¿verdad? La cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, es decir, determinaron enviar ayuda, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es decir, papá Dios le reveló al profeta Agabo, al hermano Agabo, para que hable que vendría sequía, vendría un problema ahí, todos estén preparados, ¿no? Todos estén preparados. Qué bueno es que papá Dios a muchos nos avisó que vendría un problema en el mundo sobre la pandemia, a otros les dio el nombre completo, ¿no? Coronavirus, a algunos les dio el nombre incluso completamente. Es papá Dios a su manera. Y yendo 10 capítulos más, vamos a Hechos 21, vamos a encontrar nuevamente al profeta Agabo diciendo algo importante sobre el futuro de Pablo. Hechos 21, vamos a ver nuevamente al profeta Agabo hablando que van a capturar al apóstol Pablo. Hechos 21, del 10 al 11. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice así: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. En el comienzo leímos que no decían profeta, ¿no? Pero ahora aquí lo llaman profeta. Es decir, un profeta es alguien que tiene que pasar el tiempo y tú con sus frutos te das cuenta que él habla cosas muy exactas, predica la palabra, realmente es profeta, ¿no? Y tiene muchas funciones. Pero acá ahora por fin lo llaman profeta. El profeta llamado Agabo. 11 dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, el cinturón de Pablo, y atándose a los pies y a las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Y quién era el dueño del cinturón? Pablo. Estaba diciendo que Pablo, te van a atrapar si vas a ese lugar, Jerusalén. Y a Pablo dijeron: no vayas, pero Pablo dijo: no, papá Dios me dice en mi espíritu que debo ir, me pasará esto. Pero lo bonito es que vemos en la historia que lo agarraron y él pudo predicarle a la gente de niveles muy altos dentro del gobierno. Y Pablo terminó muy bien finalmente. Amén. Entonces vemos ahí que la palabra de sabiduría, puede venir de muchas formas, de forma audible, de forma de visiones, de muchas formas. Amén. El punto 3 vemos ahora: el don de palabra de sabiduría puede ser condicional. Puede ser condicional, es decir, nos puede adelantar cosas para que no sucedan, para evitar cosas. Amén. Vamos a ver un primer caso. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Vamos a ver aquí que el profeta Isaías le dice al rey Ezequías que como él estaba chueco, andando muy mal en su caminar ahora, se había puesto corrupto, estaba haciendo las cosas muy mal. Y en ese tiempo, antes del nuevo pacto, antes de la muerte de Jesús en la cruz, papá Dios iba de frente
a poder juzgar con ellos. Y dice así en el versículo 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás pronto y no vivirás. Se enfermó algo, ordena tu casa, que vas a morir, ¿no? Pero vemos por la palabra de Dios que el rey Ezequías se arrepintió, dijo, papá Dios, discúlpame, por favor, voy a arreglar bien mis cosas, voy a volver al camino, por favor, discúlpame. Y Dios lo escuchó, le dijo, ok, te daremos ¿cuántos años más de vida? 15 años más de vida para ti. Amén. Recordemos que este tipo de parámetros lo estamos viendo dentro del antiguo pacto, donde Jesús todavía no moría por Ezequías en la cruz. Así que papá Dios actuaba de forma especial con cada uno de ellos, de forma condicional. Amén. Pero recordemos que el rey Ezequías recibió esta palabra de sabiduría por medio del profeta Isaías para que pueda arreglar sus cosas. Y gracias a Dios no murió ahí, sino más adelante todavía. Otro ejemplo más que podemos ver que el don de palabra de sabiduría puede ser condicional es en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Se acuerdan de Jonás que tenía que predicar a dónde? ¿Se acuerdan? A Nínive, ¿verdad? A Nínive. Pero ¿se acuerdan que Jonás no quería, no? ¿Se acuerdan? No, yo no quiero porque los odio. Son mis enemigos, los de Nínive, que se mueran. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Se fue a dónde? En contra, ¿no? Tomó un viaje, compró un boleto y se fue a otra parte todavía, ¿verdad? Pero miren qué dice en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. O sea, esa palabra es el don de palabra de sabiduría que puede ser condicional, ¿no? Dice, levántate y ve a dónde? A Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Recuerden que todavía aquí no moría Jesús en la cruz, así que papá Dios tenía que mandar sus juicios con ellos. Amén. Dice que pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Mira, ¿no? Descendió y halló allí una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. ¿No? Descendió a Jope, o sea, fue de caída, ¿no? Jonás fue descendiendo. Si seguimos leyendo el libro de Jonás, vamos a ver que la Biblia cuenta y descendió a la ciudad, descendió al barco y del barco se metió más al fondo y descendió al fondo del mar en el vientre del gran pez y descendió. Cuando uno no camina en la perfecta voluntad de papá Dios, uno va descendiendo, ¿no? Y qué feo es que Jonás terminó con una piel quemada y todo ello, porque la Biblia dice que cuando él salió del mar, la gente se asustó de ver un hombre con esa señal. Imagínense usted andar en la panza de un gran pez. Imagínense todo el ácido que tiene la panza de un pez. Por eso la piel de Jonás se quemó, ¿no? Qué terrible. La Biblia cuenta que la gente se traumó, se asustó de verlo. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y la Biblia no dice sobre su piel quemada, pero sí cuenta que tuvo una señal en Jonás. Vieron una señal en Jonás. Y entonces uno saca su cuenta que cuando estás dentro de un pez tanto tiempo, sales del animal todo medio rojizo. Hubo un caso así en el mundo entero. Lo pueden buscar por internet. Hubo un caso donde una persona fue tragada por un animal grande y su piel salió todo roja por los ácidos que tienen los animales, ¿no? Amén. Entonces Dios le dio una palabra de sabiduría a Jonás, que debía ir a Nínive, que iba a ser destruida, pero se arrepintieron ellos, ¿no? Y el juicio no cayó sobre Nínive. O sea, les advirtió. Si Jonás no hubiera ido, pobre Nínive. Por cierto, en esos tiempos ya empezaban también los Juegos Olímpicos. En esos tiempos ya empezaban los Juegos Olímpicos en Atenas. Amén, lo sabemos por historia. Y para casi terminar, mis amados hermanos, el punto 4 que vamos a ver con respecto al don de palabra de sabiduría. Punto 4 es la palabra de sabiduría usada para apartar a aquellos con un ministerio especial. Papá Dios los revela, le dice, sepárame a él, sepárame a ella, sepárame a tal, porque ellos van a hacer un trabajo muy específico para mí. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 15.
Hechos 9, versículo 15, y vamos a ver que Dios le pide a Ananías orar por Saulo, ya que Saulo predicaría salvación a los gentiles. Amén. Vamos a leer desde el 10. Versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Fíjese que era un discípulo, no era un profeta, no era un pastor, era un discípulo, alguien como usted y como yo que estudiamos la palabra de Dios. Llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Qué bueno saber que Ananías no fue como Samuel, ¿no? ¿Qué es esto? Alguien me llama a un familiar, sino que ya sabía quién le hablaba. He aquí estoy, Señor, ¿no? Qué bueno saber que ya sabía, ya tenía el estilo de vida, el hábito de que Dios le hablaba, ¿no? Y dice así, he aquí, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas. Fíjese que papá Dios le da información exacta. En la calle, en la derecha, el dueño de la casa se llama Judas, ¿no? Y le dice, ¿qué más? La casa de Judas a uno llamado Saulo. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, que es de Tarso, porque he aquí, él está orando. Saulo está orando. No está buscando profetas para que me den visiones. Él está orando en su casa a solas, como nosotros también podemos y debemos hacer, ¿no? Él está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, papá Dios le dio visión a Saulo y le dice a Ananías, te comento que él también le dio una visión a Saulo, que tú vas a ir hacia él. Amén. ¿Mucho frío, Mila? Allá. Pido para pagar. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¡Wow! Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo algo importantísimo, ¿no? Ve, porque instrumento escogido me es Saulo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y también de qué? De reyes, de gente de peso, gente de autoridad muy alta. Y dice, ¿y de los hijos de quién más? De Israel. Es decir, va a influenciar tanto a gentiles como a judíos. O sea, Saulo, papá Dios sabía que Saulo tenía las capacidades, la preparación desde que nació, una forma muy fuerte. Amén. Eso es palabra de sabiduría para separar a alguien para la obra específica del ministerio, para uno de los llamados de los 5 ministerios, el llamado quíntuple. Amén. Y para terminar, vamos a ver en el punto 5 que la palabra de sabiduría usada para asegurar la protección de Dios. La palabra de sabiduría es usada para asegurar de la protección de Dios. Vamos a Hechos 27. Esta es una muy buena historia. Hechos 27. Vamos a ver cómo papá Dios nos cuida y nos da información sobre el futuro. Hechos 27. Dice así, versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia y entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. ¿Se acuerdan que Pablo iba a ser capturado? Pues ya está capturado aquí, ¿no? Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. El otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Qué bueno que tenía influencia Pablo, ¿no? Por Julio. Haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hablando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, había mucho viento, dice ahí. Navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón,
y costeándola con dificultad, o sea, había algo iba a pasar en el mar, algo va a pasar, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Y como papá Dios sabe que algo puede pasar, ya le va a avisar a Pablo seguro, ¿no? Cerca del cual estaba la ciudad de Lasea, versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenicie, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Pero algo pasó, versículo 13, dice ahí: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, fuerte, y siendo arrebatado la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Era tan fuerte ese viento. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, o sea, náufragos. Estaba fuerte el mar. El versículo 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. Me hubieran escuchado, como les dije, dijo Pablo, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Por eso la exhortación es un ánimo, no es un grito. Pues no habrá ninguna pérdida, dice ahora, no habrá pérdida. Le dije que podía haber, pero ahora no va a haber, dijo él, no va a haber ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, o sea, tienes que ir a tu destino final para que tú impactes allá. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido a ti y a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Amén. Entonces fíjese ahí que papá Dios le dijo una palabra de sabiduría, que no van a morir, no van a morir, no van a morir. Amén. Es por eso, mis amados hermanos, que es muy importante, es de suma importancia que anhelemos que papá Dios nos hable. Anhelemos que Él nos diga las cosas que debe decirnos. Amén. Y primero hay que entender que primero tenemos que colocar su palabra, que es la base de todo lo que Él nos va a hablar. Porque si no hay palabra en el corazón, ¿qué va a coger Él para hablarnos? ¿Qué va a coger Él para decirnos: te voy a enseñar esto, si no hay palabra? Su palabra dice de que su palabra en nosotros es como fuente que Él usa para poder hacernos entender las cosas. Amén. Por eso les animo a que leamos su palabra constantemente, no solamente los días que venimos a la iglesia, los miércoles o domingos, sino todos los días tengamos ese buen hábito de leer su palabra. Y para ayudarnos tenemos libros, tenemos materiales como el libro de devocional. Amén. Tenemos material. Tenemos también el otro material de la oración. Tenemos el libro Conociendo a Papá Dios, 100 días de gracia, 100 días de amor.
Este es uno de los libros que tenemos de devocional, que debemos tenerlo todos. Usted, hermana, lo tiene, ¿verdad? Amén. Es una hojita por día y esto nos va a ayudar a poder fortalecernos. Y los que tenemos más hambre, los que decimos, sí, está rico, pero yo quiero más, entonces hay materiales, hay libros como por ejemplo este libro de oración, muy bueno. Y tenemos más libros todavía, que es un poco más conciso para las personas que tienen hambre. Yo quiero más, quiero aprender más, quiero conocer más de su bondad, quiero saber más porque sé que eso me ayuda. Amén. Y pongamos nuestra vida de oración siempre en nuestra casa, en la mañana, en la noche. Y papá Dios nos va revelando, papá Dios nos va hablando. Hace poco hubo un ejemplo que Chari recibió una palabra de sabiduría. Hace un par de semanas estábamos acá orando y apareció en su interior la imagen de un amigo que sabemos que estaba mal. Y el amigo había fallecido en ese momento, ¿no? Entonces Chari también recibió en su interior el conocimiento de que te van a llamar. Y pasó media horita y le llamaron por celular para decirle falleció la persona, ¿no? Y esto es porque Chari y todos nosotros estamos deseando, háblanos, papá Dios, háblanos. Aquí estamos para que tú nos hables. Él nos puede decir quién te está mintiendo. Si alguien viene a ti y te cuenta una historia y papá Dios te está mintiendo, papá Dios te puede decir, te está diciendo la verdad. No, papá Dios nos puede decir todo. Amén. Y si incluso algo que está perdido, lo puedes encontrar con su dirección. La Biblia dice que cuando iban a ungir al primer rey, el rey Saúl, dice la Biblia que Saúl se escapó. Se fue a estar entre los animales, a un establo. Y Dios le dijo al profeta Samuel, Saúl está escondido allá. Y fueron allá. Ven acá. Te han escogido a ti, no te pases, no te escondas. Así que si algo se te perdió, algo está escondido, papá Dios te puede guiar también. Amén. Un hijo se escapó, una hija se escapó, papá Dios está ahí. No viene tarde a la casa, de repente te dice, sí, voy a hacer tarea con alguien. Papá Dios, háblame, guíame, si debo saberlo ya o no. Y papá Dios te lo dice. Amén. Así que anhelemos